Muy buenos días, me presento, mi nombre es Adonai Vera, soy el encargado de liderar la presentación del día de hoy, nuestra primera sesión de Machine Learning. Pues el día de hoy tendremos a Diego Fernando Valle que nos va a presentar pues toda la sesión, entonces les pido excusas porque no se empezó a grabar desde el principio, se empezó a grabar un par de segundos, un par de minutos después de que inició, pero igual aquí va a quedar todo el video, entonces vamos a seguir pues con Diego que inicie su presentación. Y cualquier duda recuerde que ahí quedan nuestros datos para preguntas y se les enviará el correo, se les enviará un correo con toda la información de la sesión. Y tenemos otro por acá que es el LBFGS, que es un algoritmo de optimización como tal. Y los otros son pues más algoritmos más como de comportamiento de los datos. Él hace internamente como una normalización de los datos, debido a que pues él se debe regir entre 0 y 1, como vemos acá en la gráfica. Y bueno, avancemos. Tenemos también tipo de regresión polinomial. Entonces tenemos cuando los datos no son puramente lineales, sino que tienen un comportamiento, pues a veces los vemos, a veces los graficamos y los vemos dispersos. Entonces tenemos que empezar a mirar qué otras alternativas tenemos para poder regir los datos con una gráfica. Entonces vemos esta ecuación de acá que es muy similar a la primera que les enseñé, pero con el agregado de que esta maneja pues polinomios. En este caso tiene acá un polinomio de grado 2, pero el objetivo como tal es encontrar el polinomio que mejor se adapte al comportamiento de los datos que estamos manejando en ese momento. Entonces, este tipo de regresión permite ajustarse a un rango más amplio de datos, pues el otro solo se limitaba a datos puramente lineales. Entonces, si vamos a sacar la gráfica, el que tiene puntos azules es el dato al que queremos llegar, y dependiendo de los grados que vamos aumentando, podemos ver que él se va acercando más a ese tipo de gráfica. No siempre aumentar el grado del polinomio me va a acercar más a los datos, es realmente como encontrar el polinomio adecuado para nuestro tipo de datos. Entonces es más como un prueba y error, y de visualización también, ir probando. Tenemos lo que es la regresión bayesiana, pues esto se rige por la probabilidad de Bayes, que básicamente nos dice que la probabilidad en este caso que estamos hablando de predicciones, sería como la probabilidad de que ocurra una cosa dada la otra. En este caso, una clase dada la entrada, es lo que nos dice básicamente. Entonces, de entrada suponemos que los datos es un gaussiano probabilístico. Y suponemos que la media de estos datos tiene que ser 0, y que pues tienen la forma de un gaussiano como tal. Un criterio importante para este tipo de regresión es ir modificando el alfa. Esto nos va modificando como la forma de este gaussiano, como la amplitud y sí, como el comportamiento del gaussiano como tal a medida que modificamos el alfa. Entonces acá vemos la gráfica, como él más o menos pues se va adaptando al tipo de comportamiento de los datos como tal. Entramos a la parte de lo que son máquinas de soporte vectorial. Este es un tipo de algoritmo que es usado mayormente para hacer clasificación, pero también entra dentro del rango de categorización de regresiones. Él lo que hace como tal es buscar, pues como su nombre lo indica, máquinas de soporte vectorial, crea unos vectores soporte, que son los que ustedes observan acá, que van a ser como el rango máximo de separación entre las clases. Es lo que él trata de buscar, que va a ser este W de acá, y es el W máximo que vemos acá, que él encuentra con esta relación matemática. Y en base a eso, él crea un hiperplano para poder hacer una separación. Eso en el caso de hacer una separación para hacer clasificación. En el caso de regresión, pues él hace el mismo procedimiento, pero ya el hiperplano que crea es con tendencia a la forma que tengan los datos.
pues va a ser, generalmente cuando usamos este tipo de algoritmos que son más potentes, pues ya no van a ser datos lineales, sino datos que tienen una forma característica y necesitamos modelarlos. Bueno, eso por ese lado en la parte de regresión. Vamos a entrar ahora a la parte que serían algoritmos de clasificación. Entonces empezamos con el algoritmo de análisis discriminante lineal. Básicamente lo que hace este algoritmo es un poco menos potente que el de máquinas de soporte vectorial, y es lo que hace es buscar una separación entre las clases, en base a la función que tiene acá. Él puede ser de tipo lineal o puede ser de tipo cuadrático, como lo estábamos viendo inicialmente. No siempre los datos son linealmente separables, entonces a veces necesitamos hacer otro tipo de separaciones. Por ejemplo, acá vemos un tipo de separación cuadrática. Bueno, tenemos unos criterios de optimización de este algoritmo, donde usamos algunos métodos para que él pueda encontrar esa separación entre clases, que es la descomposición. Por ejemplo, acá tenemos descomposición de valores singulares, tanto para esta solución se recomienda para los datos un gran número de características. O sea, también tenemos el solucionador de mínimos cuadrados, que era el que les estaba comentando al principio. Él también se puede regir bajo este principio de mínimos cuadrados para hacer la separación de clases o descomposición de valores propios. Bueno, eso por ese lado. Tenemos un poco más de clasificadores de Naive-Bayes. De este tipo de clasificadores tenemos tres tipos, que son multinominal, Bernoulli y gaussiano. Entonces, como para no aburrirlos con toda la teoría de lo que son la teoría de Bayes y eso como tal, entonces les tengo acá como las ecuaciones que lo rigen como tal. Lo que les había comentado antes es estos algoritmos se rigen bajo probabilidades de una cosa dado otra. O sea, siempre tienen en cuenta lo que está ocurriendo con la otra clase para poder predecir lo que va a pasar con una. Y pues unas conclusiones que yo saqué en general para cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, el multinominal es bueno cuando las características son categóricas. No es muy bueno para hacer regresiones. El Bernoulli es bueno para hacer predicciones de características binarias. Ingresan múltiples clases o múltiples salidas de existencia. Diego, ¿me das un ejemplo de características? ¿Cómo? ¿Me das un ejemplo de características categóricas? Claro. Por ejemplo, que él tenga que determinar si es digamos que él está reconociendo objetos, por decirlo así, o los está clasificando. Entonces, ¿cuáles van a ser las características categóricas? Las etiquetas a la salida. Entonces, si le entra, por ejemplo, una silla o le entra una mesa, digamos, si él tiene tres características categóricas o tres etiquetas categóricas, que serían silla, mesa y vaso, no sé, él va a tener siempre que escoger entre una de esas tres. Porque, pues, finalmente es un algoritmo de clasificación, tiene que clasificar entre esas tres. Cuando hablamos de características binarias o etiquetas binarias, hablamos de lo mismo, pero entonces solamente se rige bajo dos clases. Aunque cuando aumenta el número de etiquetas a la salida, él no se comporta muy bien. Y Es decir, finalmente, ¿cómo? con una binaria sería cuando haya o no haya algo, ¿sí? Exactamente. O es esto, o el otro, o es esto, o no lo es. O sea, son dos clases a la salida. Tenemos el gaussiano. Es bueno para hacer predicciones de características normalmente distribuidas. Y bueno, otro algoritmo que les traía por acá era el algoritmo de vecinos más cercanos. Entonces, pues es un algoritmo muy popular, seguro ya lo habían escuchado. Entonces tenemos acá
un ejemplo muy chévere, pues me pareció muy chévere, como cuando uno va a aprender por primera vez este algoritmo, cuando lo ve por primera vez, es, acá tenemos dos clases, la clase azul y la clase roja, y le entra un patrón. Lo que hace el algoritmo, lo que él intenta hacer, es bajo un número de K que yo le ingreso, ese K va a ser el número de vecinos más cercanos por los que él va a preguntar para poder irse a una clase. Entonces vemos que este número K no es algo trivial, es algo que va a afectar directamente, porque si escogemos que el número K es 2, directamente vamos a decir que el patrón verde va a pertenecer a la clase roja. Por otro lado, si decimos que K es 3, los 3 vecinos más cercanos de esta clase van a ser los azules, entonces va a pertenecer al grupo de los azules. ¿Él cómo hace para determinar qué tan cercano está un patrón o él usa una función de distancias? Entonces es la formulita que les muestro aquí. Él lo que hace es una sumatoria de la distancia con todos los patrones. Y cuando yo le digo, no, los 3 vecinos más cercanos, pues él busca las 3 distancias más cercanas para cada clase y mira a qué clase es a la que él pertenece. Entonces, la distancia, no sé, más típica que se usa es la distancia euclídea, que es la distancia, una línea recta entre los dos puntos, pero pues hay muchas más distancias y dependiendo de los casos se deben usar. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Cuando estamos trabajando con datos que tienen una forma, o por ejemplo, si queremos unir dos puntos en una esfera, la forma o la distancia más cercana no va a estar dada por la distancia euclídea, va a estar dada por la distancia ortódroma. Entonces hay que tener a veces cuidado con eso porque casi siempre los algoritmos vienen como por defecto con Euclidean y muchas veces no tenemos buenos resultados, pero es porque los datos no tienen como o no se deben medir de esa forma. Hay que hacer un análisis de los datos, generalmente se hace esto con un experto en el tema, un experto en los datos que se estén manejando en ese momento. Otro algoritmo de clasificación que tenemos por acá es el de árboles de decisión. Entonces, básicamente lo que hace es empieza a hacer un montón de condicionales en base a las características que él va encontrando. Uno le ingresa como tal los datos y él va encontrando características en estos datos y va creando, ok, si tiene, por ejemplo, el dato típico de los tres tipos de flores. Entonces él va creando características, si tiene el pétalo mayor a tanto o si tiene el pétalo menor a tanto, entonces va por aquí, si es de color tal, si el sépalo es de tal tamaño. Y va creando todo este montón de condicionales y al final él debe llegar a una respuesta. Entonces, es un algoritmo simple de implementar. Pero eso esas decisiones son ¿Cómo? las decisiones las hace con ponderaciones de valores numéricos, con pesos. Sí, claro, directamente lo hace con los valores que uno le ingresa. Estos datos tienen la característica que no requiere una preparación de los datos, una normalización, sino que directamente ya con los datos que tú le ingresas, con los valores del tamaño del sépalo, de los datos que esté manejando, ella empieza a encontrar como diferencias entre las clases. Dice, bueno, este grupo como que tiene el sépalo de este tamaño y este grupo como que tiene el pétalo de este tamaño. Y él empieza ya a crear como subdivisiones y los va clasificando. Entonces, uno puede decidir el grado de profundidad de entrenamiento que va a tener este algoritmo, pero tiene que tener cuidado porque, por ejemplo, si vemos acá en la imagen, que esto es una señal sinusoidal que va con puntos naranjas, él acá tiene dos algoritmos de árboles de decisión, uno azul y uno verde. Entonces vemos que el azul tiene un grado de profundidad 2
y no se alcanza a parecer mucho a la onda sinusoidal. Pero también si le subimos mucho el grado de profundidad, o sea, la rata de aprendizaje de este árbol de decisión, vemos que el algoritmo ya me empieza a tomar valores atípicos o a crear el famoso overfitting, que es el sobreajuste. Y cuando hacemos esto, tenemos que listo, que el árbol aprendió súper bien todos los patrones de entrenamiento y los sabe clasificar a la perfección. Pero como él se aprendió tan bien, o sea, o creó un sobreajuste sobre esos datos de entrenamiento, o sea, no creó como tal la onda sinusoidal, sino que se aprendió solamente los datos de entrenamiento. A la hora de cuando yo le vaya a ingresar un patrón nuevo, él va seguramente a clasificarlo mal, porque a medida que él crea overfitting o sobreajuste, sobreentrenamiento, pierde generalización y se vuelve menos eficiente. O sea, ese se trabaja con valores, con datos mínimos, o sea, con pequeños datos, pequeños grupos de datos. Bueno, para este caso, él puede recibir datos, datos de gran cantidad, pero lo que te digo es que tienes que tener cuidados a la hora de entrenarlo, porque él permite hacer un entrenamiento, digamos, alto, pero entonces ¿a qué precio? Él pierde generalización. Entonces, es a la hora de entrenarlo cuando tú tienes que ir mirando, ok, ese está aprendiendo los datos coherentemente o se los está sobreaprendiendo y eso me va a traer problemas. Él tiene la característica de que es un sistema MIMO, entonces recibe múltiples entradas, múltiples salidas. Y pues además es un modelo de caja blanca como tal, él te va a permitir ver en sí cuáles son los condicionales que está creando para cada clasificación. Okay. Y bueno, eso como tal. Ahora tenemos lo que son máquinas de soporte vectorial, ya lo vimos un poco para la parte de regresión. Ahora en la parte de clasificación, quiero que tengan esta imagen aquí, la de arriba, la imagen de la derecha, la parte superior, en mente. Él busca siempre hacer como una división entre las clases, pero como él trabaja con vectores soporte, él siempre va a buscar una separación lineal, pero cuando no la encuentra, necesitamos apoyarnos de unas funciones especiales, que son los famosos kernels. Entonces, estos kernels tenemos de tipo lineal, tipo cuadrático, tipo polinomial, etc. Lo que hacen es ajustarse a los datos, hacer una separación entre clases y después él lo lleva a otra dimensión donde sí puede hacer la separación lineal y ahí hace la clasificación. Es un algoritmo potente para datos que tienen una alta dimensionalidad. Estos algoritmos son ideales. Bueno, los kernels como criterio de optimización, tenemos métodos que él también utiliza para cuadrar esta separación, que son métodos de programación cuadrática, optimización mínima secuencial o mínimos cuadrados, que es la que ya hemos hablado anteriormente. Otro criterio es el box constraint, que es esta C que ustedes ven en esta gráfica. Esa C también, entre más grande sea esa C, generalmente tiende a ser mejor la separación entre clases, tiende a aprenderse mejor los datos de entrenamiento, pero nuevamente tenemos que tener cuidado de que él no haga un sobreajuste, porque nos va a traer después problemas a la hora de hacer una clasificación con datos nuevos. Bueno, chicos, eso por la parte de clasificadores. En la parte de clustering, bueno, acabamos de ver lo que son clasificadores, pero muchas veces recibimos los datos en bruto y no sabemos en sí si podemos hacer una regresión, o a veces sabemos que debemos clasificarlo, pero no sabemos cuáles son las clases. Entonces lo que hacemos es enviarle estos datos a algoritmos que hagan esa separación por nosotros
y dependiendo del tipo de datos, se va a hacer una separación u otra. Esos son los famosos clustering, las famosas agrupaciones que hacen estos algoritmos, para posteriormente poder hacer una clasificación o lo que se requiera. Entonces empezamos con uno de los algoritmos más sencillos, que es K-Mint. Él funciona muy similar al algoritmo de vecinos cercanos que les mostré anteriormente. El algoritmo anterior funcionaba buscando las distancias con los padres más cercanos, los vecinos más cercanos. Este algoritmo como tal trata de buscar es la distancia a los centroides de las clases para poder hacer una separación. Entonces lo mismo, él hace una sumatoria de la distancia a los centroides, pero antes de poder hacer esa separación, él necesita ubicar los centroides. Entonces acá vemos como el procedimiento. Tiene una desventaja, que es que uno le tiene que decir al algoritmo cuáles son las agrupaciones o los clustering que tiene que hacer. De entrada, pues uno realmente, cuando uno recibe unos datos y necesita hacer un clustering, generalmente no sabe cuáles grupos son los que van a aparecer sí, cuáles van a ser las agrupaciones que deberían tener, cuáles van a ser las etiquetas finalmente. Para eso uno lo pasa a un algoritmo para que el algoritmo haga ese trabajo, pero entonces acá uno hace una especie de iteración y mira cómo se van comportando los datos. Entonces tiene que darle de entrada un campo. En este caso, en este ejemplo que vemos, pues sería muy sencillo graficar los datos y decir, ok, aquí tenemos 3 grupos, entonces el K va a ser 3, pero tenemos casos donde eso no es tan claro, los datos a veces están muy solapados y no tenemos cómo saber cuáles van a ser nuestras clases. Entonces, de entrada, acá lo que hace el sistema es mandarle un K igual a 3, y él ubica 3 puntos en el plano, pero él empieza a hacer iteraciones. Él empieza a ubicar esos 3 puntos en los centroides de datos, o en los datos donde más haya densidad de datos, donde más haya puntos cercanos. Entonces empieza a hacer iteraciones y los empieza a ubicar. Los empieza a ubicar y a medida que los va ubicando, digamos, él va generando como esas agrupaciones. Entonces vemos acá que acá pues tiene un error en la iteración 4 sería esto. Está tomando mal los grupos, pero él sigue iterando hasta el punto en el que el algoritmo diga, ok, acá tengo estos 3 puntos en los puntos donde más hay densidad de datos. Y él dice, ok, estos van a ser mis 3 clusters o mis tres grupos. Tenemos uno derivado de eso, que es el Min Shift Clustering. Bueno, uno muy parecido, tiene el mismo principio, pero tiene unas ventajas. Este es un poco mejor, ya que él trabaja con una ventana de puntos. Uno le define el radio a esa circunferencia y él se va moviendo. Acá pueden ver en la serie, él se va moviendo hasta encontrar la mayor densidad de puntos en los datos. Entonces, cuando encuentra esa mayor densidad de puntos, se queda ahí. ¿Qué pasa si, bueno, eso es el ejemplo para una sola ventana? No, en realidad él va a tener muchas ventanas para poder hacer pues los clusters que necesita hacer. Él de entrada crea las ventanas que él crea que son necesarias. Y a medida que empieza a encontrar esos puntos de mayor densidad de datos o donde más hayan datos, en este caso encontró que el mayor punto de datos era 151, el punto donde más estaban concentrados. Cuando se empiecen a solapar estas ventanas, se empiezan a eliminar las que menor tengan datos ellas se eliminan cuando se solapan, miran cuál es la que menor tiene datos y se eliminan. Hasta quedar el número de ventanas pues que no están solapadas y que me están cubriendo los datos. Ok, acá tenemos lo que les comentaba, el número de ventanas que él va creando. Vemos que acá crea un montón. Acá de entrada pues nosotros podemos identificar cuántos grupos hay 4 grupos, pero entonces el sistema, ¿qué hace? El sistema manda un montón de puntos, un montón de ventanas, y empieza a buscar. Esas ventanas se empiezan a mover a donde haya más densidad de datos. Entonces acá vemos cómo se empiezan a mover, se empiezan a agrupar acá en los centroides de estos grupos, de estos datos,
hasta que él dice, ok, las ventanas se solaparon, la que más está ocupando datos o puntos es esta, entonces las otras se eliminan, se queda con las que son y crea los clusters. Y crea cluster por densidad de datos. Acá tenemos otro cluster, otro tipo de clustering que es por densidad también. El DBSK, él trabaja en sí con la distancia epsilon, a diferencia del otro, que pues trabaja generalmente con distancias euclidias o distancias CityBlock o las que les mostré anteriormente. Entonces, él empieza a hacer como un movimiento, él crea un punto, igual que el otro, crea puntos y empieza a hacer movimientos, dependiendo de las distancias epsilon que hay, va creando como una vecindad de datos y uno le define el número mínimo de datos para que se pueda llamar vecindad. Entonces, cuando yo le defino, por ejemplo, no, tienen que haber 10 datos para que pueda ser una vecindad. Cuando cumpla ese requerimiento mínimo, él ya empieza a hacer un cluster y empieza a mover esa ventana también por todo el conjunto de datos de densidad. Él tiene una ventaja con respecto al clustering anterior, que él solo crea, por decirlo así, clusters donde haya mayor densidad de datos, y donde no hay densidad de datos, él lo genera como ruido. Generalmente estos son datos atípicos que tenemos en la base de datos. Entonces, estos datos atípicos lo que hacen es generarnos ruido, a veces nos bajan el rendimiento de nuestro clasificador o perdemos eficiencia o perdemos generalización en el algoritmo como tal. Entonces, esta es la ventaja que tiene. Si vemos en el anterior, él tiene un montón acá de datos dispersos, pero aún así él se los asigna a un cluster sí o sí. Si lo hubiésemos hecho, si este conjunto de datos, el anterior, el de 4, lo hubiésemos hecho con el de DBSCAN, seguramente esos datos que estaban dispersos él los hubiese categorizado como ruido y los aislaba del modelo de datos como tal. Así como vemos acá, estos que no están con ningún color son datos ruidosos que no nos van a servir para hacer la clasificación. Tenemos otro conjunto, otro método de clustering, que es el clustering de mezcla gaussiana, por decirlo así. Bueno, de entrada vemos este conjunto de datos, vemos estas agrupaciones que son pues, la verde y la azul. De entrada vemos que si le mandamos ese conjunto de datos a un K-means que haya centroides por acá, que haya centroides en los datos para poder hacer los clusters, él va a fallar, porque no es, primero porque tiene los datos solapados, por decirlo así, y los centroides van a quedar muy cercanos entre sí, entonces no va a saber qué datos corresponden a su clase. Entonces, lo que les comentaba al principio, uno debe conocer con qué tipo de datos está trabajando. No todos los datos se comportan de la misma manera, no todos los datos se deben agrupar igual. Por ejemplo, este que tenemos acá está dado por distribuciones gaussianas. Entonces, él lo que hace es asignar los patrones al centroide de estas distribuciones gaussianas para poder así agruparlos en clúster como tal. Otra cosita que se me escapaba de esto es un poco menos restrictivo que es un poco más riguroso que los otros algoritmos que estábamos viendo anteriormente. Tenemos otro tipo de clustering que es el clustering jerárquico. Acá tenemos un dendrograma que ya se los voy a explicar. En general lo que hace es, él tiene todo el conjunto de datos y hay dos tipos de hacer, digamos, como la subdivisión por conjuntos, que es aglomerativo o disociativo. Entonces lo que él hace es, él puede o coger todo el conjunto de datos y decir esto es un grupo y los va subdividiendo en grupos. Por ejemplo, dice, esto es un conjunto de datos y lo va subdividiendo en grupos pequeños hasta llegar a un número de clúster como tal. Y lo que uno haría es decir, ok, como él va subdividiendo estos datos es por características, él dice, ok, estos datos se parecen, este conjunto de datos se parecen a este otro conjunto de datos, entonces estos pueden ser un clúster y los separa.
y así va haciendo hasta hacer una separación, digamos, total de los datos. Pero ya es criterio del que está haciendo el modelado, este modelado de datos, decir, no, puede que estos tengan relación, pero no es una relación suficientemente alta, entonces mi dendograma va a quedar hasta acá. Entonces uno hace un corte en el dendograma hasta donde uno cree que hizo una buena separación de datos. O se puede hacer viceversa, donde cada patrón va a ser un clúster, empieza a ser un clúster, y los patrones más similares entre sí se van asociando y van creando nuevos clústeres hasta crear un clúster completo. Y vuelve y juega. Antes de que él vaya a agrupar un clúster, nosotros nos damos cuenta que él los agrupa porque ya son los últimos y él necesita buscar una relación, pero nosotros sabemos que no es una relación fuerte, que según los datos que estamos trabajando podemos hacer un corte ahí o parar hasta ahí el dendograma y ahí hacemos un corte y trabajamos ese número de datos. Entonces acá vemos un clúster o un dendograma con una cantidad de datos considerable. Vemos que se vuelve un poco tedioso ya cuando son muchos datos identificar dónde debe ser el corte, pero se puede trabajar. A mayor número de datos, pues va a ser un poco más tedioso hacerlo visualmente. Entonces hay que buscar otras formas. Acá a veces uno le puede decir al algoritmo un grado de relación tanto, un porcentaje de relación, y el algoritmo se encarga de hacer ese corte. Y sería un corte como el que les estaba comentando, que está aquí en una línea naranja, y decir, ok, hasta aquí, él hace los clusters, y aquí vemos que generó 5 clusters finales para ese conjunto de datos. Y bueno, chicos, ya eso era lo que les quería contar. Pues aplicaciones de Machine Learning un montón. Ustedes saben que pues nos podríamos quedar aquí hablando de un montón de aplicaciones. Yo simplemente coloqué 3 acá que se usan popularmente, pues que me parecieron como las más importantes en el ámbito médico, que usan Machine Learning para hacer diagnósticos en base a las señales que recopilan de exámenes que realizan, hacen diagnósticos. Y acá tenemos un dato, un estudio demostró que un ordenador fue capaz de encontrar 52% de los cánceres un año antes de que los pacientes fueran diagnosticados oficialmente. Entonces parece un dato no menor. También tenemos pues procesamiento del lenguaje natural. Pues personalmente a mí esto me llama mucho la atención, cómo las máquinas ya están aprendiendo a reconocer sentimientos y ese tipo de cosas y pueden tener un contacto más directo con el ser humano. Y la parte de marketing pues personalizado, que es un ámbito que le interesa más a las empresas, cómo pueden utilizar el Machine Learning para hacer predicciones, para poder tomar decisiones financieras y de tipo comercial como tal. Y bueno, muchas gracias por su atención. ¿Espacio para dudas? Claro que sí. Esto, con respecto a cómo identificar los patrones de los datos, ¿tienes algo ahí que aportar? O vamos a, yo sé que hay métodos, Sí, sí. digamos como reconocedores o análisis de componentes y demás, pero en cada método lo relacionan con un punto a encontrar las variables más relevantes del sistema. Para encontrar patrones, sí, en los datos. Para hacer reducción de dimensionalidad, o ¿a qué te refieres con encontrar patrones? Digamos, un clasificador para encontrar características, digamos, de 80 datos, cuáles manejan mismos patrones por porcentaje, digamos. Sí, puede ser para manejar dimensionalidad, reducción de dimensionalidad. Sí, claro, hay un montón de métodos para, pues generalmente a veces tenemos una dimensionalidad tan alta que esto genera dificultad para hacer la predicción. Entonces lo que debería hacer en ese caso es pasarlo por un algoritmo de reducción de dimensionalidad. Puede ser un forward selection, es un tipo de retorno de dimensionalidad. Backward selection puede ser un PCA, que fue el que creo que estabas comentando. Él lo que hace, mira la varianza acumulada, la varianza por variables, hace un ranqueo de variables y las que tengan mayor varianza acumulada
pues uno toma un criterio, por ejemplo, del 90%, y dice, ok, de las 100 variables que tengo, 30 son las que cumplen con el 90% de las variables, cumplen con el 90% de la varianza acumulada, entonces no tiene sentido que yo tenga las otras que solamente me están aportando un 10% de la varianza. Entonces uno lo que hace es eliminarla. Está FSCNA. Sí, como tal no vine a hablarles de eso acá porque quedamos con Jason de que él iba a hacer una presentación, pues él no nos pudo acompañar pues porque no estaba disponible hoy en la mañana, Correcto. pero él se comprometió a hacer un video hablando sobre reducción de dimensionalidad y procesamiento de datos, que es un poco para complementar lo que les comenté acá. Listo. Y tengo otra pregunta. Para la parte de optimización, cuando tú decías, ahí cómo revisas eso realmente, o ahí tomas parámetros o algo así, ¿Cuál parte de optimización? en la de los clasificadores. Sí. Por ejemplo, en el de máquinas de soporte vectorial, yo les hablaba aquí de unos kernels. A ver, acá están. Entonces, ¿cómo hace uno? Esos son criterios de optimización, esos son parámetros que yo le ingreso como tal a la función, pero ¿cómo hacemos para saber cuáles son los parámetros que yo le debo ingresar a un conjunto de datos determinado? Realmente no sabemos. Lo que nosotros empezamos a hacer como tal es un algoritmo que pueda hacer como esa optimización o pueda probar cada uno de esos parámetros y ir obteniendo porcentajes de clasificación. Y uno al final deberá, pues, lo que debería hacer es obtener una tabla para ese conjunto de datos y decir, ok, para estas combinaciones de parámetros, digamos el lineal con el método cuadrático o el cuadrático con el de mínimos cuadrados, para esta combinación de kernel y este box constraint, tuve un porcentaje de clasificación alto. Entonces, este es el conjunto de parámetros que yo voy a utilizar para este modelo. Y pues para otro modelo puede ser otro conjunto de parámetros. Siempre es tarea del que está diseñando el algoritmo de predicción encontrarlos. ¿Es el número de que estoy manejando? ¿Cómo? ¿Es Box Constraint? ¿Es lo que, como dices, que se llama? El box constraint es este C que saca, pues es un parámetro propio de máquinas de soporte vectorial. ¿Cómo es el inicio? ¿Bot Constraint? Bots constraint. Bots con B-O-X. B-O-X, sí. Ok, ya entendí. Listo, ya. No tengo más dudas. Gracias. Qué buena ahí. No, tranquilo. Estamos, o sea, aquí la idea es aprender todos. Y pues me gustaría también escuchar qué aportes tienen los demás, porque seguramente también tengo mucho que aprender de ellos. Bueno, ¿me escuchan? Hola. Hola. Hey Diego, te agradezco mucho. O sea, yo creo que obviamente todos estamos en una fase de aprendizaje, todos tenemos dudas, preguntas, pero esa es la idea de este espacio, que tú no, o sea, hiciste todo un análisis y nos estás dando una información súper importante. Entonces, ¿cómo la tomamos nosotros? Salen preguntas, obviamente, y podemos seguir. O sea, esto como tal era un análisis de todas las, como del concepto en general. En la siguiente ronda vamos a empezar a profundizar, ya quizás mirar la matemática, pero mucho más adentro de decir, hey, mira, esto, para poder seguir trabajando y desarrollándonos como en la parte de inteligencia artificial. Eso es lo que busca Jan. O sea, que no solamente nos quedemos como desarrolladores, sino que entendamos el concepto, lo profundicemos y podamos llegar mucho más allá. Entonces, no sé si alguien más tenga una pregunta para Diego. Y ya les cuento lo de Jason. Ya, va a tomar ese silencio como que todo quedó súper claro y súper entendido. Diego, te agradezco muchísimo porque sé que hiciste un análisis muy grande para poder darnos esta información. Respecto a Jason, Jason está haciendo sus prácticas profesionales en la mañana y no nos puede acompañar en la mañana.
Él me va a pasar una presentación pues para pasarles a todos ustedes la información, pero mejor vamos a darlo más didáctico. Yo voy a hablar con Jason para que les pase un video, o si no lo dejamos para la siguiente reunión en donde les baje todos esos algoritmos de reducción, que era lo que habíamos hablado, pues lo que Diego nos comentó, pues a veces no todas las variables son relevantes y hay variables que se pueden eliminar. Eso nos baja coste computacional, eso nos baja un montón de características o bueno, de cosas que podemos reducir. Entonces, toda esa parte Jason nos la va a bajar en la siguiente reunión o si no en un video. Igual, si tienen alguna duda o algo más, pues podemos preguntarle a él y seguir como con esa parte de aprendizaje. Les agradezco mucho, me despido, de verdad disculpas porque yo sé que todos estaban súper conectados a las 10 de la mañana para pues hacer este evento, esta charla que vamos a seguir teniendo todos los viernes. Tuve un millón de cosas que no quiero comentarles ahorita, se las comento después. Y pues no pude conectarme a las 10. Pero igual creo que fue muy productivo y creo que Diego, pues toda esa información nos sirve mucho. Y pues nada, no sé, si alguien más quiere complementar con algo más para hacer la reunión de antes de grabar, pues fue exactamente una hora que era lo que teníamos planeado con Diego y pues la hora de Jason que tuvimos pues los inconvenientes. Entonces no sé si alguien más quiera complementar con algo más o... Lo que es el video y la presentación de las compartes a los correos. Claro que sí, ya tengo todo grabado. La idea mía sería subirlo como en YouTube, porque pues compartir un video de tanto tiempo es complicado. Entonces yo... El enlace, claro. Subiría la información, voy a mirar que pues YouTube yo creo que es lo que más sencillo. Y les compartiría a cada uno de los asistentes, que tengo aquí todos los correos, pues toda la información. Y a los que no pueden repetir también. Voy a llamar la sesión 1 y así empezamos. Exactamente, obviamente esto, o sea, vamos a ir como estructurándolo muy bien. Esta es una sesión 1, un beta, y pues yo creo que vamos a seguir construyendo esto y pues se va a formalizar un poco más todo. ¿Tú decías que la sesión es para los viernes? Yo la verdad no puedo los viernes, pero... ¿Cómo así? O los sábados. No. Lo que yo creé fue un doodle, entonces para que todos escribieran las fechas que les servía, quedó el sábado a las 10 de la mañana, la reunión fija de todos los sábados, porque a todos nos sirve. O sea, todos tenemos libres esa hora, entonces, pues, relativamente. Entonces, pues... ¿Y cómo haces para cuadrar las siguientes presentaciones? No, todos van a quedar los sábados. Lo que vamos a hacer ahora es cuadrar los siguientes temas. Entonces van a haber 2 personas más del equipo que van a preparar el tema, así como Diego y Jason lo hicieron. Entonces, así como Diego creó todas las diapositivas, otra persona más va a crear las diapositivas con una temática específica que Jan, pues él quiere llevar como el roadmap, como el proceso a seguir, entonces como los pasos a seguir, entonces ya nos diría, estudiemos esto y esto y vamos entonces estudiándolo. Listo. Y ya. Entonces, como le digo, les agradezco mucho a todos, ya son las 12, 11:58. Y yo subiría esta información y se las compartiría a cada uno, entonces les agradezco mucho por el tiempo y pues seguiremos conectados, ¿vale? Chicos, muchas gracias por... Diego. Gracias, Diego. No, muchas gracias a usted, Diego. Gracias a... Listo, pues nada, un abrazo y seguimos en contacto. Chao. Vale. Vale, estamos hablando. Chao.